La mañana. Se presentó un estudio realizado por Gurises Unidos y el Instituto de Estadística de la Universidad de la República. En el mismo se dio a conocer que hay 650 niños o adolescentes que sufren actualmente explotación sexual comercial en Uruguay. 1 de cada 4 es menor de 12 años y en su mayoría son de sexo femenino. Se trata del primer estudio cuantitativo y a nivel nacional sobre esta problemática. Las cifras anteriores manejadas por las autoridades solo tomaban en cuenta las denuncias o situaciones en las que efectivamente se llegó a un procesamiento del explotador, por lo que no había una dimensión real del problema. En la mañana recibimos a integrantes de Gurises Unidos para analizar estos datos. Bien, más exactamente le damos la bienvenida a Cecilia Menoni, que ella sí es coordinadora de Gurises Unidos, y a una de las autoras de la investigación, Matilde Bango. Bienvenidas, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. Un gusto recibirlas. No es el tema no es un gusto, pero es un gusto darles la bienvenida. Son 650 chiquilines, una cifra alta, bastante alta, y sobre todo reveladora, porque como bien decía el arranque, hasta ahora no había cifras, digamos, a nivel nacional. ¿Dónde están repartidos, si podemos hablar desde ese punto de vista, estos 650 gurises? En realidad, esta investigación se dio a nivel de todo el país, o sea, con una muestra, parte de una alianza institucional, ¿no?, entre Gurises Unidos, Fundación Telefónica y la Universidad de la República, el Instituto de Estadística de Ciencias Económicas, que trabajó sobre el armado de la muestra. Y la idea era alcanzar la totalidad del territorio con una muestra construida en estratos y representativa. Entonces, eso es uno de los principales cuestiones a destacar, que se da en todo el país. Si bien en otras investigaciones se destacaban algunos lugares por el tipo de actividades productivas o en las zonas de frontera, acá se vio que, bueno, que sí ocurre en esos espacios, pero que igual está presente en todo el territorio. Claro, podrá haber más porcentaje quizás en algunos lugares que en otros, pero de todas maneras es un fenómeno que se da en todo el territorio. ¿Cuáles son? Es multifactorial, ¿no? Digo, yo leí la investigación, pero para explicarle un poco a la teleaudiencia, ¿cuáles son los factores más comunes, los factores que más se repiten en cuanto a por qué se da esta situación de explotación? Sí, bueno, hay un común denominador que es la pobreza y la situación de exclusión social, exactamente, que viven estos niños, niñas y adolescentes, y se unen algunos otros factores que tienen que ver con la deserción en el sistema educativo, que también es otro dato que la investigación arroja, y esto, ¿no?, como una situación que se va configurando de forma tal que, bueno, que va exponiendo a esos niños y adolescentes, como decíamos anteriormente, a una situación de mucha vulnerabilidad. Eso rápidamente se convierte como, bueno, en una posibilidad de que se empiecen a generar estas situaciones de explotación sexual, que muchas veces lo que sucede es que tienen más que ver con el cotidiano de las familias o de los niños, y no tanto a veces como con un imaginario de redes, de explotación, que sí existen y también, digamos, se han detectado y en algunos casos hemos visto las denuncias, pero muchas veces también tiene que ver con una cuestión que sucede más en el ámbito de esto cotidiano, ¿no? Quizás con alguna persona del entorno, quizás como en un intercambio que muchas veces tampoco es visualizado claramente como una explotación, ¿no? O sea, ninguno de estos adolescentes a veces se identifica como explotado, sino que tiene que ver esto como con un intercambio, y muchas veces también, y lo veíamos con el equipo de compañeros, tiene que ver como con una naturalización del fenómeno, ¿verdad? O sea, son niños, son adolescentes, están en determinada situación, digamos, económica, entonces, bueno, es una de las salidas que tienen, entonces eso como que opera como una justificación de esa situación, ¿no? A nosotros nos parece que en esto de poder mirar como las problemáticas de la sociedad uruguaya y poder pensar cuál es el lugar que cada uno de nosotros tiene,
uno de los elementos en los que todos podemos cooperar es en esto, ¿no? En cambiar la mirada hacia los niños, niñas y adolescentes, en visualizarlos efectivamente como sujetos de derecho y entender que estas situaciones son una vulneración. En este caso también es un delito, o sea, esto está penado por la ley, o sea, y también hay una figura que me parece que también es interesante que aparezca, que es la figura de quien consume estas situaciones, ¿no? Que mayoritariamente bueno, son varones. Hoy comentábamos, y es bien interesante, si uno analiza un poco las edades, hay 1 de cada 4 son menores de 12 años, pero ¿qué pasa, no? Porque lo comentábamos, cuando saltan casos de niños pequeños, de niños menores de 12 años, bueno, es una... ¿no? Es un crimen horrible para todo el mundo le parece espantoso, una aberración de la naturaleza, pero a medida que esas edades van aumentando, ya se empieza como a naturalizar, ¿no? O sea, habrá muchas personas que digan, bueno, ¿cuánta diferencia puede haber entre alguien de 15 años y 18? Entonces se empieza como a naturalizar y ya no llama tanto la atención. Pasa un poco eso. Sí, de hecho en la investigación es interesante. Que la mayoría, como decían en el resumen, la mayoría de las situaciones identificadas se trataba de niñas y adolescentes mujeres, el 80%, pero el 48% del grupo de edad que abarcó más situaciones es el de 13 a 15. Y ahí sí juega mucho esto que decía Cecilia, de empezar a cuestionarnos y a problematizar un poco cuál es la mirada que desde el mundo adulto tenemos de la adolescencia en esto. Cuando son niños está clarísimo o se ve como una aberración, también por una perspectiva medio tutelar, pero cuando se trata de la adolescencia... Sí, claro, la infancia, la etapa más inocente, claro, todo eso. Y ahí es complicado porque además son los gurises que empiezan a desvincularse a veces del sistema educativo y de la red de protección social, y empiezan a operar estas cuestiones de, es adolescente, está en los casos de pobreza, eso es un modo de vida, y de ahí empezamos a naturalizar y a quitar la mirada de los adolescentes como sujetos de derecho. Entonces se justifica la mercantilización de sus cuerpos para el consumo de Porque sexo. además se empieza a asociar que si un adolescente de alguna manera tiene sexo porque quiere, con su novio o lo que sea, entonces ya no es tan grave, ¿no? De alguna manera está haciendo lo mismo a cambio de algo. En cambio un niño, es impensable que un niño tenga sexo. Se pierde la visión de que es una situación de vulneración de derechos y que es una situación de explotación. Otra de lo que arroja el estudio que recién lo nombrabas, que tiene que ver con que el 70% está desvinculado del sistema educativo, es realmente muy complejo, porque además si uno mira para el futuro de todos esos chiquilines y chiquilinas, ¿de qué van a vivir cuando crezcan y sean mayores de edad si ni siquiera terminan la primaria o el liceo? O sea, les quedan muy pocas opciones y esas opciones, por cierto, no son demasiado positivas, por lo menos a la vista. Sí, recién, anteriormente comentábamos, ¿no? Las situaciones de explotación sexual generan un daño en el presente y generan un daño en el futuro, ¿no? Matilde lo decía. Y eso tiene que ver justamente con pensar cómo podemos generar caminos de salida. En primer caso, digamos, cómo podemos generar caminos de prevención. Tenemos algunos datos que nos están mostrando que el sistema educativo tiene cosas para hacer, que las familias y las comunidades también, que los técnicos de lo social también. Entonces, allí, poder visualizar esto, qué mecanismos pueden ser protectores para los niños y adolescentes para que no lleguen a esa situación. Por otro lado, como decíamos, una vez que lamentablemente la situación se da, ¿cómo reparamos, no? ¿Cómo, ¿cómo cambiamos el chip de esos chiquilines, de que su cuerpo lo tenés que querer, lo tenés que valorar, lo tenés que respetar? ¿Cómo se cambia ese chip? Y ahí sin lugar a dudas es un proceso integral, ¿no? O sea, tenemos que desde tener, por supuesto, una atención ¿no? Que pueda dar cuenta de las distintas dimensiones de la vida de ese niño o adolescente, poder, como decíamos anteriormente, hacer una intervención que pueda integrar a los distintos actores que tienen que ver con la salud, con la educación, con los entornos comunitarios, y para nosotros nos parece muy importante en ese sentido que exista también formación para todos los operadores sociales, ¿no? Muchos trabajamos con estos temas, pero no todos tenemos quizás una formación específica que nos ayude a, en algunos casos, poder detectar situaciones y, por supuesto, una vez detectadas, también poder generar esto que decíamos, caminos de salida. Bien, la última y bien cortita. ¿Cómo uno, población que anda por ahí, puede detectar, estar alerta, denunciarlo? Bien, en realidad
realidad nosotros en esta investigación, por ejemplo, lo que, como decía Cecilia hoy al principio, muchas de estas situaciones se dan en el entorno cercano de los niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí es que cobra pila de importancia esto de los espacios por institucionales o formales o no formales por los que transitan estos gurises, está bueno que tengan capacitación y puedan entrenar su mirada para identificar estas situaciones. En la investigación trabajamos en base a indicadores para detectarlas, algunos que son de certeza y otros de sospecha, y lo importante ahí es que la identificación de situaciones y la intervención es un proceso, no se da de un momento a otro. Por ejemplo, la denuncia no es siempre lo primero a hacer, sino que a veces es como bastante complejo y hay que ir buscando potenciar las redes o construir redes de protección de estos niños, niñas y adolescentes para iniciar un proceso de salida y que restituya sus derechos. Matilde Bango, Cecilia Menoni, gracias por haber venido. Por favor, las órdenes.